tratamos de darle como la mejor opción de que sea muy preciso. Y para eso, valga la redundancia, unas precisiones. La primera es que en el tramo de recto, como todo el recto, es supremamente complejo. Segunda, la mayoría de los estudios que se han hecho hasta el momento son de tipo retrospectivo. Y tercera, que hay una gran discrepancia en muchos de los aspectos que se van a tomar. Entonces, cuando se hable de algunos ítems específicos, me voy a permitir leer textualmente la diapositiva y después discutir algo al respecto. Como mecanismos de trauma, prácticamente los que conocemos, sea traumas penetrantes o contusos, y en el trauma penetrante, pues la violencia ha hecho que las heridas por proyectil de arma de fuego, las heridas por arma cortopunzante, los cuerpos extraños incidentalmente colocados o a propósito, lesiones por agresividad sexual, las fracturas de pelvis causando perforaciones de la pared rectal por fragmentos óseos producidos en estas fracturas, los empalamientos sean como los más frecuentes como heridas penetrantes. También hay lesiones contusas por implosión o explosión, son más raras pero de pronto a veces más devastadoras. Históricamente se ha ido disminuyendo la morbimortalidad de este tipo de lesiones. Desde la Primera Guerra Mundial, donde había una mortalidad del 67%, hasta la actualidad se ha ido disminuyendo y figura entre un 0 a un 10% de acuerdo a los estudios. La morbilidad igualmente ha disminuido. Desde la Guerra del Vietnam, donde se tasaba en el 72%, ya en este momento ha disminuido actualmente más o menos al 10%. Recordar que la pelvis es una topografía supremamente limitada y muy compleja, contiene muchos órganos, no solamente el recto. Y de ahí que encontrar una lesión rectal aislada es supremamente difícil. Por lo general hay un compromiso de otras estructuras, urinarias, vasculares, neurológicas, óseas, en fin. Estos son los puntos específicos que hablan de lo que son los dogmas y las evidencias. El dogma dice que el tacto rectal es obligatorio en todos los pacientes de trauma y siempre debe ser seguido de rectosigmoidoscopia, flexible o rígida, cuando se encuentra sangre fresca. La realidad en el diagnóstico cursa por los lados que siguen. Definitivamente tenemos que tener un alto índice de sospecha para pensar que el paciente puede tener un trauma rectal. Desafortunadamente, en los servicios de urgencias, a veces cometemos el error por ligereza y por velocidad de atención de los pacientes de no evaluar el área perineal. Entonces se pasan muchos de estos tipos de lesiones. O sea que la alta sospecha es importante para eso. Desde el punto de vista de qué busca el tacto rectal, es el tono del esfínter, buscar sangre fresca, determinar si hay algún tipo de lesión al alcance del dedo, mirar si hay cuerpos extraños, fragmentos óseos, que nos digan, ahí hay una lesión. Pero cuando uno mira la combinación del tacto rectal con la rectosigmoidoscopia, desde el punto de vista de los estudios, alcanzan una baja sensibilidad de apenas el 33%. Eso no se ha subido de ahí. ¿Qué es lo importante? Que cuando nosotros estemos haciéndole la atención primaria, la revisión secundaria, al mismo tiempo que la reanimación, busquemos este tipo de lesiones, que probablemente las vamos a encontrar o las vamos a sospechar. Además, pues vienen otros medios diagnósticos, como por ejemplo buscar en una radiografía de tórax el neumoperitoneo. En el examen físico, ¿qué se busca también? Se busca que haya, encontrar si hay sensibilidad abdominal, rigidez o heridas que le digan a uno, de pronto hay un proceso peritonítico y de pronto hay heridas que nos están comprometiendo el área colorectal. El lavado peritoneal diagnóstico, como bien sabemos en nuestro medio, poco se utiliza, poco lo hacemos, poco nos sirve. La ecografía FAST, o sea, enfocada al trauma, pues tanto en el trauma penetrante como en el trauma cerrado, nos permite definir si hay líquido libre y de pronto hacer algo de sospecha. Pero el examen por excelencia en este momentico es la tomografía axial computarizada, que tiene
digamos, unos límites importantes, y es, se utiliza solamente en personas estables hemodinámicamente. No puede haber un paciente inestable yendo a un tomógrafo. Tiene que utilizarse en lo posible el triple contraste para definir si hay o no hay una lesión de esto, o sea, contraste oral, venoso y rectal. Detecta otro tipo de lesiones asociadas al trauma rectal, lesiones vasculares, urológicas, óseas, en fin. Y los estudios muestran que la sensibilidad, la especificidad, la exactitud, la precisión y el valor predictivo negativo es cercana al 100%, o sea, es el examen en este momentico prácticamente ideal por lo expedito y por la información que da. Eso en cuanto al diagnóstico. La laparoscopia en trauma rectal. El dogma es que el uso de la laparoscopia en trauma abdominal y trauma rectal produce heridas no diagnosticadas y potencialmente aumenta la morbilidad. ¿Qué se ha debatido de esto en los estudios? Que realmente cuando se adquieren habilidades a medida que se utilizan los elementos, como en este caso la laparoscopia, probablemente sea más un complemento útil que una cosa que no sirva. Disminuye las laparotomías no terapéuticas, ayuda en definir si se requiere o no se requiere en lesiones tangenciales una laparotomía. Cuando tal vez la parte más importante de la laparoscopia es cuando se detecta si hay una fuente de sangrado rectal no diagnosticada, y la laparoscopia puede ayudar mucho. Otro dogma en el trauma de recto, la colostomía. Entonces, todas las lesiones rectales deben ser tratadas con derivación proximal. La lesión debe ser también reparada cuando sea posible. Ese es el dogma. La evidencia que muestra, entonces se distribuye entre lesiones intraperitoneales del recto y extraperitoneales. Los estudios muestran que las lesiones intraperitoneales se deben tratar como heridas de colon, y entonces puede haber suturas primarias, resecciones y anastomosis. Fuera de eso, individualizar el uso de la colostomía. No todos los pacientes pues irían a una colostomía. ¿En quiénes irían? De pronto los pacientes inestables hemodinámicamente, en los pacientes que tienen una deuda metabólica supremamente grande, en las grandes lesiones con pérdida tisular muy importante, probablemente sea indicado esto. Pero definitivamente las lesiones intraperitoneales se pueden manejar como las heridas de colon. En las lesiones extraperitoneales aparece un montón de contradicciones y de controversias, ¿sí? Hay estudios que definitivamente le apuntan a que todo tipo de lesión extraperitoneal sea manejada con colostomía, absolutamente todas. Pero resulta que en esa divergencia de uso de las herramientas de trabajo, pues habrá quien dice, no, seleccionemos los pacientes de una manera adecuada. Esa selección tiene que ser muy juiciosa, muy cuidadosa, porque recuerden ustedes lo devastador que es para el organismo, para el individuo, una sepsis pélvica. Entonces, hay aproximaciones tan agresivas como colostomía para todo el mundo con trauma rectal, extraperitoneal, como seleccionar los pacientes con heridas mínimas, muy estables, no con infecciones en curso, para darles manejo con dieta líquida y antibióticos. Y eso se ha demostrado y a algunas personas les ha funcionado. Ahora bien, desde el punto de vista de la localización de las lesiones extraperitoneales, pues algunos han tratado de subestratificar este tipo de lesiones entre los 2 tercios proximales y el tercio distal para aproximarse a un manejo con reparación directa. Las 2 tercios superiores, pues obviamente con la parotomía, y el tercio inferior con una aproximación transanal. Pero no nos debemos olvidar de la agresividad que hay que tener para el manejo de este tipo de lesiones. No nos podemos quedar como con medias tintas, como ahí sobrenadando, porque obviamente el paciente es el que paga las condiciones. Eso de menos es más en cirugía muchas veces aquí no es aplicable. Ahí es donde se toca prácticamente la agresividad del tratamiento de las lesiones con buenos debridamientos, con la colostomía si se requiere, con la reparación si se puede hacer.
pero definitivamente la gran mayoría de los estudios apuntan a que las lesiones extraperitoneales del recto tengan una colostomía derivativa. Ahora, hay lesiones que son inaccesibles. Esas lesiones inaccesibles, extraperitoneales, algunos las hemos perseguido para repararlas. Y ahí hay un gran problema, un problema muy importante. Esas lesiones requieren una exposición compleja. Son disecciones supremamente amplias, probablemente exceden hasta el mismo trauma. Causa mayor pérdida sanguínea, nos demoramos muchísimo tiempo también, más obviamente en repararlas y en buscarle y repararlas, y obviamente causa mayor morbilidad y de pronto está incidiendo en la mortalidad del paciente. Y surge la pregunta, ¿se necesita de un todo y por todo la colostomía para el manejo de estos pacientes cuando se ha reparado la herida? Probablemente ni haya que buscarla y probablemente la colostomía sea un manejo adecuado para este tipo de lesiones. Si drenaje o no drenaje, otra eterna discusión, otro eterno problema, si el drenaje presacro o alrededor pues, de la lesión. Entonces el dogma dice que el espacio presacro debe ser drenado en todas las lesiones rectales extraperitoneales, que se ha encontrado en la evidencia, que definitivamente, como muchas cosas en cirugía, no hay una unanimidad de criterio en el sentido de recomendar o no el drenaje. Se ha dicho que más o menos un drenaje bien colocado en el sitio donde tiene el trauma baja tasas de infección local aproximadamente hasta el 50%. Eso estaría a favor de colocarlo. Pero hay quienes dicen que no, definitivamente como los estudios son prospectivos, los resultados son contradictorios. Ahora, parece que sea más una indicación dogmática de esas indicaciones donde se le dice a la gente hay que hacerlo que una indicación racional. La solución, individualizar este tipo de manejo. El dogma sobre el lavado rectal distal. Lesiones rectales extraperitoneales deben o tienen que manejarse con lavado rectal distal para liberar el recto de la materia fecal residual. Eso es el dogma. La evidencia está mostrando que sí, definitivamente, obviamente, cuando usted lava distalmente, pues baja la carga fecal. Eso es un hecho. Pero aparecen los resultados contradictorios. Inclusive, hay quienes dicen, lavar implica contaminar unos tejidos que de hecho no están contaminados cuando las heridas son tan pequeñas que ese lavado fuerza al contenido fecal a salir del recto hacia los tejidos pélvicos adyacentes. Realmente existen pocos trabajos prospectivos, se queda en entredicho ese efecto protector para el paciente de lo que es el lavado rectal distal en el trauma de recto. Y muchos de los estudios apuntan a que probablemente sea innecesario, además de incómodo. Para los cirujanos es incómodo hacer un lavado de esto porque ¿quién hace la dilatación rectal para evacuar la materia fecal? De pronto el interno o el residente, ¿no es cierto? Con los antibióticos, el uso de los antibióticos en el trauma rectal. Todos los pacientes con lesiones traumáticas de colon y recto deben recibir antibióticos de amplio espectro hasta que estén sin fiebre por 24 horas y sus recuentos de células blancas de la sangre se normalicen. Dogmático y casi que seguido a pie juntillas. La evidencia muestra que definitivamente el uso preoperatorio de antibióticos de amplio espectro, incluido los anaerobicidas, y por 24 horas posteriores al evento quirúrgico es suficiente. Ese uso es suficiente. Ahora, ¿cuándo se utiliza más de 24 horas? Evidentemente cuando hay una infección en curso. ¿Eso qué permite? Permite individualizar el uso de los antibióticos. Y segundo, racionalizar el uso de los mismos para que cada vez no estemos con el cuento de que nos estamos quedando sin antibióticos por un uso inapropiado de este tipo de elementos terapéuticos. Lo que sí está de acuerdo todo el consenso, digamos, de la gente que maneja trauma rectal en la literatura es que cuando hay grandes destrucciones debe hacerse un debridamiento
agresivo, suficiente para que este tipo de lesiones ojalá tengan un buen tránsito y un buen trámite en la parte final. Como conclusiones, debemos tener un alto índice de sospecha desde el punto de vista clínico para encontrar los pacientes con trauma rectal. Continúa existiendo una alta morbilidad y aún mortalidad de este tipo de lesiones. El uso de la cirugía de control de daños como una táctica quirúrgica es adecuado también en el trauma de recto. Definitivamente individualizar los casos, no se puede manejar todo como si fuera una línea específica y dogmática de manejo. El reparo primario y la colostomía deberían utilizarse obviamente en las lesiones intraperitoneales. Quedan muy en duda, muy mal parado todo lo que se ha indicado del lavado rectal distal y el drenaje en la literatura. Los antibióticos definitivamente preoperatorios y solamente adicionarlos como un tratamiento prolongado cuando hay una infección definida. Muchas gracias.